El silencio en el gran salón tenía un peso extraño aquella tarde, como si las paredes mismas estuvieran cansadas de guardar secretos. Ariadna Mencía lo sintió apenas cruzó la puerta. No quiso mostrarse nerviosa, aunque sus manos temblaban levemente cuando acomodó el pequeño broche plateado que llevaba en el cuello. Era sencillo, delicado, lo único que tenía un verdadero valor sentimental para ella. Se lo había dado su madre antes de que falleciera, y cada vez que Ariadna sentía que el mundo parecía demasiado grande, demasiado injusto, lo tocaba para recordar que aún había en su interior más fuerza de la que mostraba. Pero ese día, al poner un pie en la mansión de la familia Duarte, la familia del hombre al que amaba, la fuerza parecía no ser suficiente. Clara Duarte, la matriarca, estaba de pie junto a la escalera principal con los brazos cruzados. Su mirada fría recorrió a Ariadna de arriba abajo, como si evaluara la presencia de una extraña que no había sido invitada. A su lado, con una sonrisa demasiado segura, estaba Lucía Verona, la supuesta amiga de la familia, aunque todos los rumores en la ciudad susurraban algo distinto. Una mujer elegante, de labios rojos y voz suave, que sabía exactamente cómo inclinar la cabeza para hacerse ver vulnerable. Una mujer que llevaba meses intentando acercarse a Esteban Duarte, el heredero millonario que había elegido a Ariadna. Pensé que no vendrías, dijo Clara, con una sonrisa apenas curvada, pero cargada de veneno. Ariadna respiró hondo antes de responder. Esteban me pidió que estuviera. Y yo siempre cumplo mi palabra. Lucía soltó una risa suave, casi compasiva. Ay, querida, tú siempre tan correcta. Tan inocente. Ariadna no contestó. En ese momento se escucharon pasos en el piso superior. Pasos firmes, familiares. La respiración en el salón se contuvo. Esteban bajó las escaleras con la expresión dura, los ojos oscuros y encendidos por algo que Ariadna no pudo identificar al principio. ¿Rabia? ¿Dolor? ¿Desilusión? Él siempre la había recibido con calidez. Pero ese día, había una grieta distinta en su mirada. Ari dijo finalmente, con un tono tenso. Ella sintió un nudo en el pecho. ¿Todo está bien? Pero antes de que él respondiera, Clara intervino con esa autoridad fría que siempre usaba cuando quería controlar la narrativa. Esteban tiene algo que decirte, querida, dijo, apoyando una mano en el brazo de su hijo, como si necesitara recordarle quién manejaba los hilos de esa familia. Ariadna supo entonces que algo había ocurrido. Algo serio. Algo que ella no sabía si estaba preparada para escuchar. El mundo parecía inclinarse hacia un lado. Un silencio incómodo los rodeó. La tensión se volvió un nudo apretado en el aire. Entonces la frase cayó como un golpe. Ari, necesito que te vayas por unos días, dijo Esteban finalmente, sin mirarla a los ojos. No es seguro que estés aquí ahora mismo. Ariadna parpadeó, confundida. No es seguro. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? Lucía dio un paso adelante, con un aire dramático perfectamente ensayado. Porque hubo un incidente, dijo con tono suave, como si sintiera lástima y tú estabas involucrada. Ariadna sintió un escalofrío. ¿Involucrada? ¿En qué? Clara respondió sin titubear. En poner en riesgo a una invitada de la familia. Los ojos de Ariadna se abrieron. ¿Qué invitada? ¿Quién? Pero la pregunta tuvo respuesta inmediata cuando Lucía se llevó una mano al brazo, mostrando una pequeña venda perfectamente visible. Demasiado visible, estratégicamente visible. Fuiste tú quien empujó la bandeja que me cayó encima, susurró Lucía, con un temblor tan perfecto que parecía ensayado. Me asusté tanto que casi me desmayo. Ariadna sintió que el aire le abandonaba los pulmones. Eso es mentira, dijo sin elevar la voz. Ella nunca necesitaba gritar para defender la verdad. Yo no estaba ni cerca de ti cuando eso ocurrió. Clara la miró con una mezcla de burla y desdén. Tenemos testigos. Y todos coincidieron. Fuiste descuidada. Y lastimaste a alguien muy importante para nosotros. Alguien muy importante. Así la llamaban. A la amante. A la mujer que llevaba meses intentando entrar en la familia como si fuera una pieza perdida del rompecabezas. Ariadna dio un paso atrás. No hice nada, repitió. Pero su voz salió más suave. Como si hablara para sí misma más que para ellos. Esteban apretó los puños. Y su silencio dolió más que cualquier palabra. Ari dijo, sin terminar la frase. ¿De verdad crees que yo haría algo así? Preguntó ella, con una herida en la voz que trató de esconder. Él cerró los ojos un instante, como si esa sola pregunta lo quebrara por dentro. No lo sé. Todo fue muy rápido, susurró. Lucía bajó la mirada con falsa tristeza. Es mejor que te tomes unos días para reflexionar, agregó ella, con la suavidad de alguien que sabe perfectamente que está ganando. Ariadna sintió que el suelo desaparecía, que su corazón se le caía dentro del pecho. Clara, satisfecha con el silencio de Esteban, terminó. Ve a tu casa. No armes una escena. Será mejor para todos. Ese para todos sonó más como un castigo que como un consejo. Ariadna respiró profundamente. No lloró. No se quebró. Solo dijo.
Está bien. Y dio media vuelta para irse, aunque su alma se quedó atrás, aferrada al último hilo que la unía a Esteban. Pero justo cuando cruzó la puerta de la mansión, escuchó algo. Una voz que no venía de Esteban, ni de Clara, ni de Lucía. Venía del pasillo. De alguien que nunca hablaba. De alguien que llevaba años observando todo en silencio. Don Julián, el mayordomo más antiguo de la familia, murmuró. Señorita Ariadna, ellos no son quienes usted cree. Ella se detuvo. ¿Qué quiere decir? La voz del anciano tembló, no de edad, sino de miedo. Llevan años ocultando cosas que podrían destruirlos a todos. Ariadna sintió un escalofrío profundo. Y no sabía que esas palabras serían el comienzo de la verdad más peligrosa de su vida. El aire frío de la noche le golpeó el rostro a Ariadna cuando salió de la mansión. Caminó sin mirar atrás, aunque cada paso parecía arrancarle un pedazo del alma. No sabía si dolía más la acusación, o que Esteban hubiese dudado de ella tan fácilmente. Tomó el abrigo que llevaba en el auto, pero sus manos temblaban tanto que casi se le cayó. A lo lejos, la luz tenue del portón principal iluminaba la figura del mayordomo Julián, que se había apresurado a salir detrás de ella. Señorita Ariadna, llamó casi sin aliento. Espere, por favor. Ella se detuvo, aunque su corazón pedía seguir avanzando, no mirar atrás, no arriesgarse a escuchar algo que podía romperla todavía más. ¿Qué quiso decir allá adentro?, preguntó ella, abrazándose el abrigo al pecho. El anciano miró hacia la casa, asegurándose de que nadie los escuchara. Hay cosas que han sido enterradas durante años, susurró. Cosas que esa familia nunca permitirá que se sepan. Pero usted está en medio de algo que no debería. Ariadna frunció el ceño. ¿En medio de qué? Yo no he hecho nada. Precisamente por eso, dijo Julián, con una tristeza que le endureció la expresión. Porque no ha hecho nada, y eso la convierte en un peligro para quienes han vivido de mentiras. Ella sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Tiene que ver con Lucía?, preguntó en voz baja. Julián apretó los labios, como si decir su nombre fuera ya demasiado. Ella no es quien dice ser. Y Esteban tampoco conoce la verdad completa. Ariadna sintió que su corazón latía rápido, golpeando contra su pecho. ¿Qué verdad? Julián negó con la cabeza. No me corresponde decírselo, no todavía, pero sí puedo advertirle algo. Usted no empujó esa bandeja, señorita, y no fue un accidente, fue planeado. Ariadna abrió los ojos con incredulidad. ¿Me está diciendo que alguien provocó todo eso, solo para culparme? El anciano asintió lentamente. Ellos necesitaban una razón para que usted se alejara unos días. Y créame, la necesitaban urgentemente. Ariadna sintió una mezcla de miedo y rabia. ¿Por qué? ¿Qué podría justificar algo así? La mirada de Julián brilló, pero no de esperanza, sino de compasión. Porque algo va a salir a la luz, respondió. Y necesitaban sacarla del camino antes de que usted lo viera. Ariadna sintió que le faltaba el aire. ¿Qué va a salir a la luz? Algo que ellos han escondido por más de 20 años, susurró el mayordomo, con la voz temblorosa. Y algo que tiene que ver directamente con la señorita Lucía. El nombre volvió a caer como un golpe entre ellos. Antes de que Ariadna pudiera preguntar más, la puerta del portón principal se abrió de golpe. 2 de los guardias de la familia Duarte aparecieron, caminando hacia ellos. Señorita, el señor Esteban pidió que la acompañáramos hasta su auto. Por seguridad, dijo uno, aunque su tono no tenía nada de amable. Julián dio un paso atrás, como si su presencia no quisiera empeorar la situación. Ariadna sintió. No quería causar más problemas. Subió al coche y dejó que los guardias cerraran la puerta detrás de ella. Mientras el auto se alejaba, miró por el espejo retrovisor. Entre las sombras, vio a Julián inclinar la cabeza, como despidiéndose, o como alguien que sabía que había dicho demasiado. El trayecto a casa se sintió eterno. Cuando finalmente llegó, dejó caer las llaves en la mesa y se deslizó hasta el sofá. Incapaz de contener el peso de todo lo ocurrido. Se abrazó las rodillas, respirando hondo, intentando ordenar sus pensamientos. Pero una pregunta no la dejaba dormir. ¿Qué podía ser tan grave que la familia Duarte arriesgara su reputación para culparla de algo que no hizo? Pasó horas en silencio, mirando por la ventana, mientras la noche se transformaba lentamente en madrugada. Cerca de las 6 de la mañana, cuando el cielo apenas comenzaba a aclarar, su teléfono vibró. Un mensaje. De Esteban. ¿Llegaste bien? Ariadna sintió un pinchazo en el pecho. No respondió de inmediato. Él la había echado. Él la había dudado. Él había permitido que Lucía jugara con esa mentira. Pero aún así, escribía, como si quisiera mantener una puerta abierta. Finalmente tecleó. Sí. Llegué bien. Esteban respondió casi al instante. Necesito verte. Ariadna cerró los ojos. ¿Para qué? Hubo un pequeño silencio digital. Luego. Hay cosas que no entiendo. Y no puedo dormir sin hablar contigo. Él respiró hondo.
Su corazón quería ir. Su dignidad no tanto. No sé si es buena idea. Él insistió. Por favor. Solo unos minutos. Ariadna sintió como la herida dentro de ella ardía. Pero también sabía algo, si quería entender qué estaba pasando, tenía que enfrentarlo. Está bien, respondió finalmente. Nos vemos en el café de la esquina en 20 minutos. El café estaba casi vacío a esa hora. Un aroma suave a pan recién horneado llenaba el aire. Esteban ya estaba allí cuando ella entró, con ojeras profundas y la postura de alguien que no había dormido nada. En cuanto la vio, se levantó. Pero Ariadna levantó una mano. No hace falta. Solo. Hablemos. Él asintió y se sentaron frente a frente. Por un momento, ninguno habló. Luego Esteban soltó un suspiro largo, doloroso. Ari, sé que ayer las cosas fueron terribles. Y lo siento. De verdad. Ella apretó las manos sobre la mesa. ¿De verdad creíste que lastimé a Lucía? Él tragó saliva. No quería creerlo. Pero... todos dijeron lo mismo. Mi madre, los invitados, incluso el personal. Ariadna sintió un nudo en el estómago. Porque fue planeado, susurró. Julián me lo dijo. Alguien necesitaba que yo me fuera. Esteban levantó la cabeza sorprendido. ¿Qué? Julián habló contigo. Ariadna asintió. Me dijo que hay algo que ustedes han ocultado durante años. Algo relacionado con Lucía. El rostro de Esteban palideció. Ari, yo no oculto nada, te lo juro. Entonces, ¿qué es lo que tu familia oculta? ¿Qué tiene Lucía que todos la protegen? ¿Qué es tan grave como para culparme a mí? Inventar testigos. Y arruinar lo nuestro. Esteban apoyó los codos en la mesa, frotándose la frente con desesperación. Es que, no lo sé. Ariadna sintió una mezcla de frustración y tristeza. ¿De verdad no sabes nada? Él negó con la cabeza. Pero sus ojos se desviaron por un segundo. Solo un segundo. Pero suficiente para que Ariadna lo notara. No era mentira total. Era ignorancia parcial. Había algo. Algo que él intuía. Pero que nunca se había atrevido a enfrentar. Antes de que pudiera preguntarle, la puerta del café se abrió. Y el murmullo de la mañana se detuvo. Lucía entró. Vestida impecable. Con la venda en el brazo. Aunque ese día parecía aún más limpia que la noche anterior. Y detrás de ella, Clara Duarte. Ariadna sintió un escalofrío. Esteban murmuró. No, no puede ser. Clara caminó directamente hacia ellos, con un brillo helado en la mirada. Ariadna, necesitamos hablar contigo, dijo con voz baja, firme. Y esta vez, será sobre la verdad. Sobre toda la verdad. Lucía se quedó atrás, con esa sonrisa que nadie más parecía notar. Ariadna supo. La confrontación realmente comenzaba ahora. El café, que hasta ese momento conservaba un silencio suave de madrugada, se volvió un escenario extraño. Los 3 clientes que estaban allí, 2 estudiantes y un hombre que leía el periódico, levantaron la vista, sorprendidos por la presencia de Clara y Lucía, que parecían fuera de lugar en un sitio tan sencillo. Ariadna se incorporó lentamente de la mesa, sin prisa, sin miedo. Esteban también se puso de pie, aunque su cuerpo parecía dividido entre protegerla y enfrentarse a su madre. ¿Qué están haciendo aquí?, preguntó él, con una tensión acumulada en la mandíbula. Clara no respondió de inmediato. Se acomodó el abrigo con ese gesto elegante y autoritario que usaba cada vez que necesitaba recordarle a todos quién tenía el control. Lo que debía hacer hace mucho tiempo, Esteban dijo con frialdad. Poner las cartas sobre la mesa. Lucía se mantuvo detrás, ligeramente inclinada hacia un lado, como si disfrutara ser parte del espectáculo sin ensuciarse las manos. Ariadna la miró fijo. Ya no había confusión. Ya no había temblor. Solo una calma peligrosa. La calma de quien ya no teme la verdad. ¿Qué es lo que quieren decir?, preguntó, cruzando los brazos. Clara respiró hondo, como si estuviera a punto de revelar algo doloroso. Primero comenzó, quiero dejar claro que lo de anoche no debió ocurrir de ese modo. No tenía por qué ser tan dramático. Ariadna arqueó una ceja. ¿Así le llaman ustedes a humillar a alguien inocente? Dramático. Los ojos de Clara se endurecieron. Alguien trató de lastimar a Lucía, insistió. Y por más que tú lo niegues, los testimonios te señalaban a ti. ¿Testimonios o empleados que ustedes pueden manipular?, disparó Ariadna sin titubear. Esteban tragó saliva, sorprendido. No era común verla responder con tanta firmeza. Pero algo en ella había cambiado. El dolor podía quebrar a alguien, o fortalecerlo. Y Ariadna estaba empezando a descubrir en qué lado estaba. Lucía fingió una sonrisa lastimera. No queremos pelear, murmuró, solo queremos aclarar todo. Ariadna inclinó la cabeza. ¿Aclarar? Perfecto. Empecemos por lo más fácil. ¿Quién movió esa bandeja? Porque yo no fui. Lucía parpadeó, fingiendo inocencia. Ariadna, yo no sé quién lo hizo. Solo sé que me dolió. ¿Y qué?
Ay, por favor, interrumpió Ariadna, con una calma que sorprendió incluso a Esteban. Ni siquiera llevabas esa venda hace 3 días. El rostro de Lucía se tensó por un microsegundo. Muy breve, pero suficiente. Clara intervino de inmediato, como para evitar que la grieta se hiciera más evidente. No hemos venido aquí a hablar de eso. Ariadna sostuvo su mirada. Entonces, ¿a qué han venido? El silencio cayó. Clara exhaló lentamente. Han pasado cosas estos últimos meses que tú no deberías haber visto, dijo. Cosas que escapan a tu comprensión. Ariadna sintió un latido frío en el pecho. Entonces explíquemelas. Clara apretó la mandíbula. Lucía. Es más que una amiga de la familia. Mucho más. Eso lo sospechamos todos, respondió Ariadna. Sin suavizar su tono. La mirada de Clara se volvió una línea afilada. Cuidado. Niña. ¿Por qué? Susurró Ariadna. ¿Porque digo en voz alta lo que ustedes esconden? Lucía respiró hondo. Ariadna. Lo que la señora Duarte quiere decir es que yo pertenezco a esta familia de una forma que tú no entiendes. Ariadna se cruzó de brazos. Explícalo. Te escucho. Esteban los miraba a todos con creciente angustia. Mamá, basta de rodeos. Si hay algo que yo deba saber, dímelo ahora. Clara cerró los ojos un segundo, como si odiara lo que estaba a punto de hacer. Bien, dijo al fin. Lo diré. Pero recuerda, Esteban, que lo hago para protegerte. Para protegernos a todos. Lucía dio un paso al frente. Tengo derecho a estar aquí, dijo con una voz más firme que la de antes porque soy hija de... Pero antes de que terminara, la puerta del café se abrió de golpe. Julián, el mayordomo, con la respiración agitada y las manos temblorosas. No lo digan, exclamó, con un tono desesperado que hizo que todos se volvieran hacia él. Clara palideció. ¿Qué haces aquí? Deteniendo una mentira más, murmuró el anciano. Una mentira que ustedes llevan años perfeccionando. Ariadna dio un paso hacia él. Julián, ¿qué está pasando? Él la miró con una mezcla de tristeza y urgencia. No dejes que te engañen. No permitas que usen medias verdades para cubrir lo que realmente importa. Esteban se puso de pie. Julián, si sabes algo, dímelo. El anciano respiró hondo. Lucía no es quien ustedes creen. No es una víctima. No es una amiga de la familia. Y mucho menos. Una hija. Lucía dio un paso atrás tensa. ¿Qué estás haciendo?, susurró con un filo venenoso. Lo correcto, respondió él, por primera vez sin miedo. Lo que debía hacer hace 20 años. Clara avanzó con furia contenida. Si dices una palabra más. Julián levantó la mano, tembloroso pero firme. Me ha callado toda la vida, señora. Ya no más. No después de lo que hicieron anoche. Ariadna sentía que el corazón se le aceleraba. ¿Qué hicieron?, preguntó. Julián respiró hondo, demasiado hondo. Las palabras que salieron de su boca cambiaron la atmósfera del café. La verdad es que Lucía no fue lastimada, todo fue montado, y todo. Porque descubrió que Ariadna estuvo a punto de ver los documentos que guardan en la caja fuerte del ala oeste. Esteban abrió los ojos. ¿Qué documentos? Clara apretó los dientes. No le corresponde saber eso. Sí me corresponde, replicó Esteban, por primera vez alzando la voz a su madre. Soy parte de esta familia. Díganme qué ocultaron. Julián lo miró directo a los ojos. Documentos que prueban que la fortuna de los Duarte no es completamente legal. El silencio se volvió un peso imposible. Clara retrocedió un paso. Lucía apretó los labios. Ariadna sintió como el mundo se abría bajo los pies de Esteban, pero también supo que esa no era toda la verdad. ¿Y Lucía?, preguntó con un hilo de voz, sin apartar la mirada del mayordomo. Julián bajó la cabeza. Lucía es la única que conoce todo. ¿Y la única que ha manipulado a esta familia? Durante años. Lucía dejó caer la máscara. Ya no sonreía. Ya no fingía. Sus ojos brillaron con una frialdad calculada. Me temo, Ariadna dijo, con la voz casi susurrante, que tú llegaste al momento menos oportuno. Y viste demasiado sin saberlo. Clara la miró horrorizada. Lucía, cállate. Pero Lucía ya no obedecía. Ya no necesitaba fingir. Y cada palabra que pronunciaba abría un abismo bajo todos ellos. La única razón por la que querían sacarte de la mansión, continuó, es porque estabas a punto de descubrir lo que lleva 2 décadas sosteniendo su riqueza. Un fraude que podría destruir a los Duarte para siempre. Esteban sintió que su mundo se derrumbaba. Ariadna sintió una fuerza nueva despertando en ella. Y Clara. Clara comenzó a temblar. El café entero parecía contener el aliento. Nadie se movía. Nadie osaba hacer un sonido. Incluso la máquina de espresso, que hacía apenas segundos había estado zumbando, quedó en un silencio extraño, como si también quisiera escuchar la verdad. Esteban se llevó una mano al cabello, incrédulo, dolido, traicionado. ¿De qué fraude están hablando?, preguntó, mirando de un rostro al otro.
Clara apretó los labios con tanta fuerza que parecían 2 líneas blancas. Lucía, en cambio, estaba inquietantemente tranquila. Julián, después de años de silencio, parecía dispuesto a morir con tal de expulsar la verdad. Ariadna fue la única que no se dejó intimidar. Dio un paso adelante entre Esteban y Lucía, sin miedo porque el miedo se le había quemado la noche anterior. Habla, dijo mirando a Julián. Dilo completo. Ya no hay vuelta atrás. El mayordomo respiró hondo. Sus manos temblaban. Sus ojos brillaban de culpa y cansancio. La familia Duarte no siempre fue millonaria, comenzó. O al menos, no de manera limpia. Clara cerró los ojos con dolor, como si esas palabras fueran puñales clavándose en su pecho. Hace 20 años, continuó Julián, el señor Evaristo Duarte, padre de Esteban, estaba al borde de la quiebra. La empresa apenas podía mantenerse en pie. Las deudas crecían. ¿Recuerdan el supuesto milagro financiero? Ese año en que, de repente, todo cambió. Ariadna sintió la tensión en Esteban. Tal vez él había escuchado la historia dorada toda su vida, pero nunca la versión cruda. El milagro, susurró Esteban. El famoso contrato internacional. Julián negó lentamente. Ese contrato nunca existió. Clara abrió los ojos destrozada. Ya basta, Julián, gritó, con la voz quebrada. Soy tu empleadora. Te di un techo, un sueldo, respeto. Y aún así fui testigo de cómo arruinaron familias enteras para mantener la suya, respondió él, sin elevar la voz, pero con una firmeza que desarmaba. Eso también tiene un precio, señora. Lucía dejó escapar una risa suave, amarga. Vean cómo la historia se cae sola. Ariadna la miró fijamente. ¿Cuál fue tu papel en esto, Lucía? La mujer ladeó la cabeza, con una sonrisa que ya no fingía bondad. Yo solo era una niña cuando comenzó todo, respondió. Pero crecí viendo cómo su padre movía dinero de cuentas que no le pertenecían. Cómo usaba nombres falsos. Cómo hacía que personas humildes firmaran papeles que no entendían. Esteban sintió un vacío terrible en el pecho. ¿Mi padre robó? Clara extendió un brazo hacia él, desesperada. No lo entiendes. Lo hizo por nosotros. Para salvarnos. Salvarlos o hundir a otros. Dijo Ariadna con suavidad pero firmeza. Porque no es lo mismo. Clara se estremeció. Lucía continuó. Y cuando el señor Duarte vio que yo sabía demasiado, decidió usarme. Me crió cerca. Me dio acceso. Me prometió cosas. Y cuando murió, toda la responsabilidad y el conocimiento quedaron conmigo. Ariadna frunció el ceño. ¿Responsabilidad? ¿De qué? Lucía clavó sus ojos en ella. Y la respuesta llegó como un golpe seco. De mantener las mentiras. De seguir con el plan. De asegurarme de que nadie, absolutamente nadie, descubriera las pruebas. Esteban apretó el borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Pruebas? ¿Qué pruebas? Julián lo miró con profunda tristeza. Los documentos del ala oeste. Los que Ariadna casi vio sin querer cuando te buscaba la tarde del martes. El rostro de Clara se transformó en terror puro. Julián, cállate de una vez. El anciano dio un paso hacia atrás. No por miedo, sino porque sabía que estaba precipitando un quiebre que no podría detener. Ariadna sintió que el rompecabezas comenzaba a armarse. Lucía lo entendió también. Y sonrió. Tus suegros tenían miedo, dijo en voz baja, observando a Esteban. Miedo de que tu novia, la chica noble y demasiado honesta, descubriera la verdad. Porque tú. Se inclinó hacia él. Tú siempre fuiste el eslabón más débil. El que podía desmoronar todo si se enteraba. Esteban tembló. No soy débil, replicó con un hilo de voz. Lo eres, susurró Lucía. Porque tienes conciencia. Y esa conciencia es exactamente lo que habría destruido la herencia entera. Ariadna avanzó un paso, poniéndose entre Lucía y Esteban. ¿Por eso me culpaste del accidente? ¿Por eso montaste todo? ¿Para sacarme de la casa? Lucía se encogió de hombros. Fue inconveniente tenerte allí justo ese día. Estabas demasiado cerca de la verdad. Y la verdad, querida, tiende a arruinarlo todo. Ariadna cerró los ojos un instante. No por miedo, sino para contener la furia tranquila que se estaba levantando dentro de ella. ¿Qué hay en esos documentos? Preguntó. Dímelo tú. Por primera vez Lucía vaciló. Clara dio un paso adelante. No contestes. Pero Lucía ya estaba demasiado hundida en su propia arrogancia como para detenerse. Papeles que prueban que toda la fortuna de los Duarte proviene de una operación fraudulenta con terrenos falsificados, propiedades manipuladas y contratos inexistentes, reveló con un tono escalofriantemente casual. Y que mi nombre aparece en más de la mitad de las firmas, porque yo fui el instrumento perfecto. El café entero se congeló. Ariadna sintió que el corazón de Esteban se rompía a centímetros de ella. Clara temblaba como si el mundo se le estuviera cayendo encima. Julián bajó la cabeza derrotado. ¿Y Lucía? Lucía parecía liberada.
como si finalmente revelara una carga que nadie más sabía sostener. Así que sí agregó. Intentaron sacarte, Ariadna. Porque el día que descubrieras la verdad, habrías hecho exactamente lo que estás pensando ahora mismo. Ariadna abrió los ojos. ¿Y qué estoy pensando? Lucía dio un paso hacia ella. Muy cerca. Demasiado confiada. Denunciar. Acudir a la prensa. Exponer a todos. Destruir el apellido Duarte para siempre. Ariadna sostuvo esa mirada sin retroceder. No me conoces, dijo con voz suave, pero tan firme como una sentencia. No destruiría a alguien inocente. Los ojos de Lucía brillaron. ¿Y quién es inocente aquí? Ariadna no respondió. Miró a Esteban. Él estaba roto, destruido por verdades que nunca había pedido. Y sin embargo, seguía siendo él. El hombre que nunca había mentido. El que nunca se había aprovechado de nadie. Aquel que había amado con sinceridad. Ariadna respiró hondo. Y dio. Él. Lucía endureció el gesto. Clara se llevó una mano al pecho, sintiendo que algo dentro de ella colapsaba. Esteban parpadeó, como si no entendiera cómo Ariadna aún podía defenderlo. Yo no voy a lastimarlo, continuó Ariadna. Pero tampoco voy a permitir que ustedes sigan escondiendo crímenes, manipulando vidas, ni usando a la gente como piezas en su tablero. El silencio volvió. Pero ya no era un silencio expectante. Era un silencio que anunciaba tormenta. Clara recuperó la voz, ronca y temblorosa. ¿Qué? ¿Qué piensa hacer? Ariadna la miró directo a los ojos. Lo que ustedes jamás hicieron en 20 años. Un segundo eterno. Un suspiro contenido. Una frase que cayó como un rayo. Voy a decir la verdad. La frase quedó suspendida en el aire como un trueno contenido. Voy a decir la verdad. Para Ariadna era una simple afirmación. Para los Duarte. Era una sentencia. Clara dio un paso atrás, como si esas palabras la hubieran empujado físicamente. Lucía entrecerró los ojos, midiendo a Ariadna como si la estuviera evaluando por primera vez. No como la chica sencilla a la que podían manipular, sino como una amenaza real. Esteban se llevó una mano al rostro, tratando de procesar el caos que se desmoronaba alrededor. Ariadna, murmuró con la voz rota. Ella lo miró, y en ese instante él entendió algo. No hablaba desde el enojo, no desde la venganza, hablaba desde la justicia. No voy a hacerlo sola, agregó ella, pero tampoco voy a ser cómplice. Aún no sabía a quién se refería, Esteban tampoco. Pero Julián sí. El anciano dio un paso adelante, su voz temblorosa, pero decidida. Yo la ayudaré. Clara seguirá hacia él, incrédula. ¿Qué? Julián, tú no entiendes lo que estás diciendo. El mayordomo se mantuvo firme, con una dignidad que pocas veces había mostrado en público. Entiendo mejor que nadie lo que han hecho, respondió. Yo lo vi todo. Fui testigo de cada documento, cada firma, cada mentira. Ya no quiero cargar con eso hasta el final de mis días. Lucía soltó una carcajada amarga. Increíble. El sirviente leal quiere convertirse en héroe. No soy un héroe, dijo él. Solo estoy cansado. Ariadna lo miró con gratitud. Gracias, susurró. Clara respiró profundamente, recuperando parte del control. La mujer no había dirigido una familia poderosa durante décadas sin saber recomponerse. Alzó el mentón. Están exagerando. Todo esto puede manejarse. No necesitamos arruinar vidas para resolver un malentendido. Ariadna entrecerró los ojos. ¿Un malentendido? Preguntó con un tono suave, casi peligroso. Mi esposo hizo lo que tuvo que hacer para salvarnos, dijo Clara con la voz tensa. Sí, cometió errores, pero también salvó decenas de empleos, mantuvo viva la empresa y evitó que nos hundiéramos. Ariadna sacudió la cabeza. Salvarse a costa de otros no es salvar. Es robar. Y mentir. Y manipular. Y ustedes lo saben. Lucía movió los labios, casi sonriendo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Marcharte al juzgado con un mayordomo a tu lado? ¿Crees que te creerán a ti en lugar de a una familia reconocida? Ariadna sostuvo su mirada. Creo que la verdad pesa más que el apellido. Lucía abrió la boca para responder, pero Esteban la interrumpió. Basta, ordenó, con una autoridad que no había mostrado nunca. Todos se giraron hacia él. Esteban respiró, profundo, tembloroso, herido. Quiero ver esos documentos, dijo, mirando a su madre. Ahora. Clara se quedó inmóvil, como si la hubieran petrificado. Esteban, hijo. Eso no es posible. ¿Por qué no? Preguntó él, acercándose. Soy tu hijo. Soy el heredero. Tengo derecho a saber qué demonios hicieron. Clara apretó los labios, pero su silencio lo dijo todo. Ariadna lo observó. Esteban estaba cambiando. La traición no lo había quebrado, lo estaba despertando. Y eso era justo lo que más temía Lucía. Ella intervino rápidamente. Aunque los veas, no sabrás qué hacer con ellos. La ley no es tan fácil. Esto no es solo firmar una denuncia y esperar lo mejor. No lo decidirás tú, respondió Esteban.
Ninguno de ustedes va a decidir por mí otra vez. El corazón de Ariadna dio un pequeño vuelco. Por primera vez desde que había llegado al café, vio claridad en sus ojos. Vamos a la mansión, dijo él, mirando a Ariadna y a Julián. Ahora. Clara intentó intervenir. Esteban, no puedes. Pero su hijo ya había tomado su decisión. El trayecto a la mansión fue silencioso, tenso, lleno de respiraciones contenidas. Cuando llegaron, el portón se abrió lentamente, como si hasta la casa presintiera el peso de lo que estaba por ocurrir. Los guardias se sorprendieron al verlos juntos, pero Esteban no dijo nada. Caminó directamente hacia el ala oeste, donde estaba la oficina privada de su padre. Era un salón amplio, de madera oscura, lleno de recuerdos familiares. Cuadros, trofeos, fotografías antiguas. Pero la atmósfera había cambiado. Ya no era un salón de orgullo familiar. Era un mausoleo de secretos. Julián se acercó a un mueble antiguo. Presionó un panel casi invisible. La pared se movió. Un compartimento oculto se abrió. Dentro había una caja fuerte. Esteban tragó saliva. Dime la combinación, le ordenó a su madre. Clara no se movió. Si la abres no habrá vuelta atrás, susurró. Ya no la hay, respondió él. Lucía dio un paso adelante. Esteban, si haces esto vas a destruir todo lo que tu padre construyó. Él no la miró siquiera. Fue él quien lo destruyó. Yo solo voy a mirar los escombros. Clara, con lágrimas silenciosas, murmuró la combinación. Esteban giró la rueda. El sonido metálico resonó en toda la habitación. La caja fuerte se abrió. Adentro había una pila gruesa de carpetas, sobresellados, pendrives y documentos notariales. Esteban tomó uno al azar. Leyó la primera página. Su rostro se desfiguró. No, murmuró. No puede ser. Ariadna se acercó lentamente, colocándole una mano en el brazo. Él no apartó la mirada del papel. Compras falsas. Susurró él, terrenos que nunca existieron. Transacciones hechas con nombres de personas fallecidas. Mamá. ¿Cómo pudieron? Clara soltó un sollozo ahogado. Lucía se apoyó contra la pared, cruzándose de brazos. Así es como se construye un imperio, Esteban. No con flores y honestidad. Él levantó la vista, con una rabia que jamás había sentido. No vuelvas a hablar, le advirtió. Ni una palabra. Lucía sonrió, amarga. Al final, eres igual a ellos. No soportas la verdad. No, corrigió Ariadna, poniéndose delante de él. Lo que no soporta es la mentira. Lucía dejó de sonreír. Esteban respiró hondo, cerrando los documentos. Se giró hacia Ariadna. Y con una voz que contenía dolor, vergüenza y resolución dijo. Ariadna, tú tenías razón. Todo este tiempo. Ella lo miró. Sin triunfalismo. No buscaba tener razón, susurró. Solo buscaba la verdad. Esteban apretó los papeles en su mano. Entonces, vamos a hacer lo correcto. Cueste lo que cueste. Clara cayó de rodillas, rompiéndose en llanto. Lucía retrocedió, por primera vez descolocada. Julián cerró los ojos como si finalmente pudiera respirar. ¿Y Ariadna? Ariadna sintió algo que no había sentido desde el inicio de todo esto. Fue allá, convicción. Y una paz suave que solo llega cuando uno elige el lado correcto. El silencio en la oficina era tan profundo que casi dolía. Clara seguía de rodillas, con las manos cubriéndose el rostro. Lucía observaba todo con una expresión mezcla de frustración y pánico contenido, como si por primera vez su control se estuviera escapando entre los dedos. Esteban, todavía sosteniendo los documentos, parecía un hombre que acababa de perder el suelo bajo los pies. Pero también alguien que finalmente veía la verdad sin filtros. Ariadna se acercó suavemente a él. No tienes que cargar con todo esto, solo dijo en voz baja. Él la miró, y su mirada tenía algo distinto. Una mezcla de vergüenza, dolor, y un profundo agradecimiento. No sé cómo no te alejaste hace meses, murmuró. Porque no estaba contigo por tu apellido, respondió Ariadna. Estoy contigo por quien eres. Y tú, no eres esto. Lucía soltó un bufido. Qué conmovedor. Amor puro en medio del desastre. Pero te recuerdo, Esteban, que si haces público esto, no solo destruirás a tu madre, te destruirás a ti también. Esteban se volvió hacia ella. Yo no cometí estos crímenes. Puede que no, respondió ella, caminando lentamente por la habitación como un depredador encerrado, pero te beneficiaste de ellos toda tu vida. La ley no será tan indulgente. Esteban apretó los dientes. Prefiero enfrentar consecuencias que seguir viviendo en una mentira. Lucía se detuvo en seco. ¿De verdad estás dispuesto a perderlo todo por ella? Preguntó, mirando a Ariadna con desprecio. Ariadna intervino antes de que Esteban respondiera. Él no lo está perdiendo todo, tú sí. Esa frase fue como un golpe calculado. Lucía clavó sus ojos en ella, oscurecidos, llenos de rabia silenciosa. No tienes idea de con quién estás tratando, susurró. Ariadna dio un paso hacia ella.
Tú tampoco, respondió. Porque no estoy sola. Julián caminó hasta colocarse al lado de Ariadna con la postura de alguien que llevaba 2 décadas esperando este momento. Yo declararé, dijo él, mirando fijamente a Lucía. Tengo copias de algunos documentos guardados. Fechas, movimientos, cuentas falsas. Todo. Clara levantó la cabeza horrorizada. ¿Copias? Julián asintió. Sabía que algún día esto explotaría. Y sabía que la culpa caería sobre mí si no tenía cómo protegerme. Así que guardé pruebas. No de todo, pero lo suficiente. Lucía sintió como la sangre se le helaba. Eres más estúpido de lo que pensé, susurró ella. Soy más valiente de lo que tú crees, respondió él. Ariadna respiró profundamente. Tenemos que ir a la policía, dijo, mirando a Esteban. Clara se levantó de golpe, tambaleándose. No, no puedes hacer eso. Es tu familia, Esteban, tu sangre, tu apellido. Él la miró con dolor. ¿Y de qué sirve un apellido si está manchado de delitos? Preguntó. ¿Qué clase de futuro puedo tener si sé que todo lo que tengo está construido sobre gente a la que perjudicamos? Lo hizo tu padre, no tú. Gritó Clara. Pero tú lo sabías, respondió él con un tono suave, devastador. Y lo permitiste. Clara abrió la boca. Pero no había defensa. No había mentira que pudiera cubrir 20 años de silencio culpable. Lucía buscó recuperar terreno. Esteban, si entregas esos documentos, no hay vuelta atrás. La policía, los medios, los inversionistas, todos vendrán tras ustedes. El daño será irreversible. Ariadna intervino. El daño ya existe. Solo que ustedes lo escondieron. Lucía dio un paso hacia Ariadna, los ojos encendidos. Tú no entiendes el nivel al que juegan los Duarte. Esto no es una novela romántica donde la verdad libera. Aquí la verdad destruye. Ariadna sostuvo su mirada. A veces, destruir lo falso es la única manera de construir lo verdadero. Lucía frunció el ceño, desconcertada por la calma de Ariadna. Esteban respiró profundamente. Voy a entregar todo esto, dijo, sosteniendo los documentos con fuerza. Yo mismo. No quiero que digan que intenté ocultar nada. Clara corrió hacia él agarrándolo de los brazos. Esteban, por favor. Nos van a destruir. Él la miró con lágrimas contenidas. ¿Prefieres vivir con una mentira eterna, mamá? ¿Prefieres eso que la verdad? Clara sollozó. Prefiero no perderte. Ariadna se sintió partir por dentro. Porque entendía ese miedo. Pero ya no había vuelta atrás. No vas a perderlo, dijo en voz suave. Clara la miró con desesperación. ¿Cómo puedes decir eso? Ariadna se agachó y tomó las manos de la mujer. Porque la verdad no tiene por qué separarlos. Puede unirlos, si ustedes la aceptan. Clara rompió a llorar otra vez. No de rabia. No de orgullo herido. De alivio. Como si finalmente, después de 2 décadas, dejara de sostener una montaña sobre sus hombros. Lucía, en cambio, retrocedió un paso, viendo cómo su mundo ese que había manipulado desde la sombra comenzaba a derrumbarse sin remedio. No dejaré que hagan esto, dijo ella con un tono bajo, amenazante. Ariadna la miró sin miedo. No puedes detener la verdad, Lucía. Ella entrecerró los ojos. Ah, pero sí puedo evitar que lleguen a ella. Y antes de que nadie pudiera reaccionar, Lucía corrió hacia la puerta. Lucía, gritó Esteban. Pero la mujer ya había escapado. Ariadna sintió un vuelco en el pecho. Va a destruir pruebas, susurró. Julián abrió los ojos aterrado. O peor, va a usar otras contra ustedes. Esteban apretó los dientes. Tenemos que detenerla. Ariadna lo tomó del brazo. No la persigas tú. Es peligroso. Ella está acorralada. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó él. Ariadna lo miró con calma. Vamos juntos. Los 3. Esteban tragó saliva, asintiendo. Clara los observaba llorando, desesperada. No sé qué va a pasar, dijo Ariadna con suavidad. Pero te prometo algo, no dejaré que Esteban enfrente esto solo. Clara cerró los ojos, respirando temblorosa. Y cuando los abrió, estaban llenos de algo nuevo. Arrepentimiento. Y una pequeña chispa de fe en Ariadna. Cuídenlo, susurró. Ariadna apretó la mano de Esteban. Vamos. Y juntos con Julián detrás salieron de la oficina para enfrentar a Lucía y lo que ella pudiera hacer. La batalla aún no había terminado. Pero la verdad, ya estaba fuera. El pasillo principal de la mansión resonaba con los pasos apresurados de Ariadna, Esteban y Julián. Cada esquina, cada alfombra, cada cuadro colgado parecía observarlos con un aire pesado, como si la casa supiera que un ciclo estaba a punto de romperse. Lucía había desaparecido hacía solo segundos. Pero en una mansión tan grande, eso era suficiente para que la intriga creciera. Ariadna fue la primera en hablar. Debe estar yendo hacia la biblioteca, dijo con convicción. Es el único lugar donde podría acceder a documentos sin ser vista por los guardias. Julián asintió. O hacia el ala norte, donde está el despacho secundario del señor Duarte.
Allí también guardaban copias. Esteban respiró hondo, lleno de frustración. ¿Cuántos secretos más ocultó mi padre? Demasiados, respondió Julián con amargura. Se detuvieron frente al cruce de dos largos pasillos. Uno llevaba a la biblioteca. El otro, al despacho norte. Ariadna cerró los ojos un segundo. Respiró. Escuchó. El sonido lejano de un portazo retumbó desde la izquierda. Biblioteca dio inmediatamente. Corrieron hacia allí. La biblioteca era un salón antiguo, con estantes que alcanzaban el techo, un olor a madera envejecida y lámparas cálidas que alumbraban rincones que parecían llenos de historias y secretos. Y ahí estaba ella. Lucía. De pie frente al escritorio central, respirando agitada, con el cabello desordenado y los ojos cargados de una mezcla inquietante de rabia y desesperación. Sobre la mesa había sobres, carpetas, un par de pendrives y un mechero, uno de esos encendedores largos para prender chimeneas. Ariadna sintió un martillazo en el pecho. No susurró. Esteban avanzó. Lucía, suelta eso. Ella dio un salto hacia atrás, agarrando uno de los documentos. ¿Quieres justicia? Gritó con una risa rota. Aquí la tienes. Esteban. Toda la verdad. Toda la miseria. ¿Quieres mostrarle al mundo quién fue tu padre? ¿Quieres que te señalen como el hijo del ladrón? Encendió el mechero. Una llama alta, azulada, iluminó su rostro. Puedo acabar con esto en segundos. Ariadna dio un paso adelante. Lucía. No lo hagas. Si destruyes eso, tú también te quedas sin defensa. Sin historia. Sin poder. Lucía soltó una carcajada amarga. ¿Defensa? ¿Crees que me importa sobrevivir cuando ustedes ya me han quitado todo? Nadie te ha quitado nada, replicó Ariadna. Tú comenzaste esta guerra. Lucía la señaló con la carpeta temblorosa. Tú arruinaste mi oportunidad. Todo iba perfecto hasta que tú apareciste, pequeña santa. Esteban iba a confiar en mí. La familia iba a aceptarme. Yo iba a ser parte de esto. Iba a tener lo que me prometieron. Esteban frunció el ceño. ¿Quién te lo prometió? Lucía bajó la mirada un instante. Y por primera vez su voz salió quebrada. Tu padre. El silencio cayó como un golpe. Esteban se quedó helado. Mi padre, ¿qué te prometió? Lucía tragó saliva. Que si lo ayudaba. Si firmaba los documentos. Si guardaba silencio. Él me reconocería. Ariadna frunció el ceño. ¿Reconocerte? ¿Cómo? Lucía respiró hondo. Sus manos temblaban. Somogía. Julián dejó escapar un jadeo involuntario. Esteban se quedó en blanco. Ariadna sintió como todo el rompecabezas parecía cambiar de forma. Lucía continuó. Nunca fui una amiga de la familia, ni una protegida especial. Era un secreto. Uno que él jamás pensó reconocer públicamente. Sus ojos brillaron de dolor. Fui su error. Su sombra. Y me utilizó desde que tengo memoria. Esteban retrocedió, horrorizado. No, no puede ser. Por eso sabía todo, continuó Lucía. Porque él me enseñó dónde esconder cada cosa. Me convirtió en su cómplice. En su guardiana. Y cuando murió, me dejó sola con un infierno que nunca pedí. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. No actuadas. No falsas. Dolor real. Ariadna sintió una punzada en el pecho. No era excusa. Pero sí era verdad. Y entender no es justificar. Pero sí ayuda a ver más claro. Lucía. Dijo con suavidad. Esto no te da derecho a destruir más vidas. Lucía apretó el documento con fuerza. ¿Y la mía? Susurró con la voz rota. ¿Quién salvó la mía? ¿Quién me defendió cuando él me abandonó? Cuando me dejó vivir como un fantasma. Esteban dio un paso adelante. Con lágrimas en los ojos. Si eres hija de mi padre, entonces eres mi hermana. Lucía tembló. ¿Hermana? No bromees conmigo, Esteban. No bromeo, respondió él. Si eso es verdad. Merece aclararse. Pero no así. No quemando pruebas. No destruyendo la verdad. Lucía apretó los dientes. La llama del mechero se agitó. Ariadna sabía lo que debía hacer. Lucía dijo con calma. Déjame ayudarte. Lucía giró la cabeza bruscamente. ¿Ayudarme tú? No seas hipócrita. No lo soy, respondió Ariadna. Si lo que dices es cierto, tú también eres víctima de lo que él hizo. De lo que les hizo a todos. Has vivido bajo mentiras igual que ellos. Igual que Esteban. Igual que Clara. Lucía parpadeó, dudando por primera vez. Ariadna dio un pequeño paso. Pero si quemas eso, no solo destruyes las mentiras, te destruyes a ti, tu identidad, tu derecho a la verdad, a ser reconocida, a tener justicia por lo que te hicieron. Lucía tragó saliva. La llama bajó 1 centímetro. Ariadna se acercó un poco más. ¿Y si eres su hija? Tienes derecho a empezar de nuevo. No como sombra, no como cómplice, como persona. Un segundo eterno. Lucía bajó el mechero.
Pero justo cuando todos pensaron que iba a rendirse, corrió hacia la ventana que daba al jardín, abrió el seguro y se impulsó para saltar. «Lucía, no», gritó Esteban. Ariadna se lanzó sin pensarlo, agarrando su muñeca justo antes de que escapara. El documento cayó al suelo. El mechero rodó lejos. Lucía forcejeó, llorando con desesperación. «Suéltame. No puedo enfrentar esto. No puedo». Ariadna sostuvo su brazo con fuerza. «Sí puedes», respondió. «Y no vas a hacerlo sola». Esteban se acercó y tomó a Lucía del otro brazo. Julián cerró la ventana rápidamente. Lucía cayó de rodillas, derrumbándose en un llanto profundo, de años, de dolores enterrados, de identidades robadas. Ariadna se arrodilló frente a ella. «Se acabó. Ya no necesitas correr ni destruir nada. Lo que viene ahora, lo enfrentamos juntos». Lucía la miró, temblando. «¿Por qué? ¿Por qué harías eso por mí?» Ariadna sonrió con tristeza. «Porque nadie te lo hizo a ti cuando más lo necesitabas». Lucía rompió a llorar nuevamente. Y en ese instante, el ciclo de dolor comenzaba a romperse. No había justicia todavía. Ni reparación. Ni perdón completo. Pero había algo más poderoso. Un primer paso hacia la verdad. La biblioteca quedó sumida en un silencio extraño. No era el silencio pesado del miedo. Ni el silencio tenso del conflicto. Era un silencio nuevo. Uno que seguía doliendo, pero que ya no tenía filo. Un silencio que anunciaba que el derrumbe había comenzado, y que, por fin, también comenzaba la reconstrucción. Lucía seguía arrodillada en el piso, con el rostro entre las manos, respirando entrecortadamente. Ariadna permanecía junto a ella, sin tocarla pero sin alejarse, como si supiera que a veces el simple hecho de no huir es la forma más grande de apoyo que alguien puede ofrecer. Esteban dio un paso hacia su «¿hermana?». La palabra aún le quemaba en el pecho. «Lucía», dijo él suavemente. Ella levantó la mirada. Sus ojos, hinchados y rojos, mostraban algo que jamás había mostrado antes. Vulnerabilidad. «No digas mi nombre así», susurró con un hilo de voz. «No después de lo que hice». Esteban respiró hondo. «No estoy justificando nada», respondió. «Pero si lo que dijiste es verdad, entonces no quiero verte como enemiga. Quiero entender. Quiero saber qué pasó contigo». Lucía lo miró como si estuviera frente a un extraño. ¿Entender? No puedes entender lo que se siente ser el error de alguien. El secreto que nunca debía existir. El peso que él escondió en habitaciones cerradas mientras a ti te llevaba a cenas, a viajes, a escuelas caras. Ariadna habló suavemente. Lo que te hicieron fue cruel. Pero tú elegiste repetir la crueldad. Y eso podemos detenerlo aquí. Lucía apretó la mandíbula. ¿Podemos? ¿Por qué me hablas en plural? No me debes nada. Ariadna la observó con calma. No te lo debo. Lo elijo. Lucía tragó saliva. Quiso hablar, pero las palabras no salieron. El ambiente comenzó a cambiar cuando Julián se acercó lentamente. El anciano se arrodilló con cuidadoso respeto frente a Lucía, como si se disculpara por existir en ese mismo espacio después de todo lo que había callado. «Señorita», dijo con una voz cansada. «Yo supe parte de la verdad desde que era pequeña. Su padre no hizo bien al ocultarla. Y yo fallé al no intervenir. No sé si pueda reparar algo, pero si usted decide hablar, acompañaré su declaración. Usted no cargará sola». Lucía lo miró como si no creyera lo que oía. ¿Tú? ¿Tú me ayudarás después de todo? Después de demasiado silencio, respondió Julián con tristeza. Sí. Ya es tiempo. Lucía soltó un suspiro quebrado. No era alivio. Era algo más complejo. La sensación de que el muro que llevaba toda la vida sosteniendo por fin se había roto. Y que, al romperse, no la había aplastado. Ariadna se puso de pie lentamente. «Tenemos que entregar los documentos antes de que alguien intente detenernos», dijo. «No podemos perder tiempo». Esteban asintió. Ya no era el mismo hombre confundido de horas antes. Ahora había en él una determinación nueva. Dolorosa, sí, pero sólida. «Llevaremos todo a la estación central», dijo. «Ahí no podrán manipular nada. Y si intentan detenernos en el camino, tendremos cómo demostrar cada paso». Ariadna lo miró, orgullosa. «Vamos juntos», dijo ella. «Ya nadie va a enfrentar esto solo». Cuando Esteban tomó su mano, fue la primera vez desde el inicio de la pesadilla que ambos sintieron un mínimo de calma. No era un final feliz, pero era un comienzo honesto. Recoger los documentos fue una tarea silenciosa. Cada carpeta, cada sobresellado, cada USB pesaba más que su propio material. Era la historia oculta de 2 décadas. Era la evidencia que podía derrumbar a una familia, pero también liberarla. Lucía observaba desde el borde de la habitación, todavía temblorosa, sin saber si acercarse o alejarse. Esteban la miró. «Vendrás con nosotros», dijo. Ella lo miró sorprendida. «¿Para qué? Soy la peor carta que pueden llevar». «Eres testigo», respondió él.
Y si dices la verdad, nadie podrá ignorarte. Eres parte de esto. Lo quieras o no. Lucía bajó la mirada, y asintió. Cuando salieron de la biblioteca, Clara estaba en el pasillo. No lloraba ya. Sus ojos estaban rojos, pero su expresión había cambiado. Un rostro derrotado, pero consciente. Esteban, susurró. Él se detuvo. Ariadna también. Clara levantó la mirada hacia su hijo. Si haces esto, nos destruirás. Pero si no lo haces, te destruirás a ti. Y yo no voy a ser la madre que arrastre a su hijo a una vida de mentiras. Un silencio. Profundo. Honesto. Ve, dijo ella finalmente, con voz quebrada. Haz lo que tienes que hacer. Esteban sintió un nudo en la garganta. Mamá, ella negó suavemente. Piensa en mí, después susurró. Ahora piensa en lo que es correcto. Era la primera vez que lo veía verdaderamente como un hombre. No como un heredero. No como alguien a manejar. Como un ser con conciencia. Lucía, detrás, observó esa escena con los ojos entrecerrados. Había dolor allí. Pero también algo que nunca había visto en su vida. Una madre permitiendo a su hijo ser libre, incluso si eso significaba su propia caída. Julián inclinó la cabeza con respeto. Ariadna tomó aire y apretó la mano de Esteban. Es ahora. Él asintió. Caminaron hacia la salida de la mansión. Los guardias abrieron la puerta sin decir una palabra. Las órdenes de Esteban eran ley. El sol comenzaba a salir, pintando el cielo de un naranja suave. Era simbólico. La primera luz después de una noche interminable. Ariadna cerró los ojos un instante. Sintió algo que no esperaba sentir tan pronto. Esperanza. Esteban se acercó al auto. Lucía dudó un momento, pero subió. Ariadna entró también. Y cuando las puertas se cerraron y el motor arrancó, supieron todos que ya no había vuelta atrás. Lo que venía sería duro. Doloroso. Tal vez histórico. Pero por primera vez, sería verdadero. El auto avanzaba por la larga avenida que separaba la mansión Duarte del centro de la ciudad. El amanecer teñía el cielo de rosado y oro, como si la luz todavía no supiera si debía celebrar o lamentar lo que estaba a punto de ocurrir. Ariadna observaba el horizonte desde el asiento del copiloto. Había una calma falsa en el aire, una sensación de que el mundo contenía el aliento, esperando. Podía sentir la tensión de Esteban al volante, sus dedos apretaban el cambio con más fuerza de la necesaria. En el asiento trasero, Lucía mantenía la mirada perdida en la ventana, como si el paisaje le resultara desconocido. Sus ojos estaban vacíos de rabia, pero llenos de un cansancio profundo, casi antiguo. Julián, sentado a su lado, sostenía una carpeta contra su pecho como si fuera el corazón mismo de la verdad. El silencio duró varios minutos. Hasta que Esteban habló. Cuando lleguemos a la estación, quiero que sepan algo. Ariadna giró el rostro hacia él. Dime. Esteban tragó saliva. Lo que estoy por hacer, no es por miedo. Ni siquiera por justicia solamente. Hizo una pausa, como buscando palabras con precisión quirúrgica. Es por dignidad. Por no seguir viviendo en una mentira. Ariadna lo observó con ternura. Nadie esperaría menos de ti, respondió. Todo este tiempo buscaste hacer lo correcto. Aunque no supieras que vivías en una sombra. Lucía soltó un suspiro casi imperceptible. Ojalá yo hubiera tenido esa opción, dijo con una amargura que no pretendió suavizar. Esteban miró por el espejo retrovisor. La tienes ahora. Lucía rió sin humor. No lo entiendes. No es tan simple. Mi apellido nunca existió. Mi vida entera fue un secreto. ¿Tú crees que puedo salir ahí afuera y decir, hola, soy la hija ilegítima de un estafador multimillonario? ¿Y luego qué? ¿Aplauden? ¿Me detienen? ¿Me ignoran? Julián habló entonces, con su tono suave pero firme. Señorita Lucía, la verdad puede doler. Sí. Pero la mentira no sana. Nunca. Lucía lo miró con ojos apagados. ¿Y si la verdad me destruye? Ariadna se giró hacia ella. Entonces te ayudaremos a reconstruirte. Lucía la observó con sorpresa sincera, como si esas palabras no tuvieran sentido para alguien que había traicionado tanto. ¿Por qué sigues diciendo nosotros? Ariadna sostuvo su mirada. Porque nadie merece hundirse sola. Ni siquiera tú. Lucía desvió la mirada, cubierta por un temblor que intentó ocultar sin éxito. El tráfico comenzaba a despertarse. Automóviles, motocicletas, vendedores ambulantes. La ciudad retomaba su ritmo. Esteban respiró hondo. Faltan 20 minutos, dijo. Julián asintió. Propongo algo, dijo, con serenidad. Antes de entrar a la estación, debemos organizarnos. ¿Qué diremos? ¿Qué entregaremos? La forma, importa. Ariadna asintió. Tienes razón. No podemos improvisar. No con algo tan grande. Lucía entrecerró los ojos. Ya lo veo. La santa estrategia del heroísmo, murmuró. Pero su voz ya no tenía veneno. Solo agotamiento. Ariadna ignoró el comentario. Esteban, tú deberías hablar primero.
No como heredero, sino como denunciante principal. Esteban apretó el volante. Lo haré. Y tú, continuó Ariadna, mirando a Lucía, deberás decir la verdad completa. Sin filtros. Sin medias palabras. Si la policía descubre que ocultas algo, aunque sea un detalle, te arriesgas a quedar como cómplice principal. Lucía cerró los ojos. Lo sé. Julián se inclinó hacia adelante. Yo puedo corroborar fechas, documentos, movimientos sospechosos. No soy un experto en leyes, pero sé lo suficiente para respaldar la historia. Ariadna respiró hondo. Entonces vamos preparados. Esteban encendió la radio, quizá buscando algo que calmara el silencio. Pero justo en ese instante, un boletín urgente interrumpió la música. Noticias de última hora. La firma Duarte Corporation está bajo nuevas investigaciones tras una denuncia anónima enviada esta madrugada. Las autoridades aún no han confirmado la veracidad del material recibido, pero se habla de un posible escándalo financiero de larga data. El corazón de Esteban se aceleró. ¿Qué? ¿Una denuncia anónima? Ariadna abrió los ojos, sorprendida. ¿No fuiste tú? Esteban negó. Lucía miró por primera vez con una expresión de alarma real. Yo no fui. Julián frunció el ceño. Entonces, ¿quién? El locutor continuó. Se rumorea que la documentación fue enviada a múltiples medios nacionales de forma simultánea. Silencio absoluto. Ariadna sintió un frío recorrerle la espalda. Múltiples medios. Esto no fue un error. Alguien ha estado preparando esto. Esteban detuvo el auto en seco, a un lado de la carretera. Esto cambia todo, murmuró. Si la prensa tiene las pruebas, llegar a la policía ahora significa que no seremos los primeros en hablar. Ariadna respiró hondo. Pero aún podemos ser los primeros en decir la verdad públicamente. La diferencia entre culpables y denunciantes es enorme. Lucía apretó los labios. ¿Y si la prensa distorsiona todo antes de que lleguemos? Entonces debemos llegar antes, respondió Ariadna. Julián de pronto levantó un sobre pequeño que tenía guardado en el bolsillo interior de su chaqueta. Yo sé quién pudo haberlo enviado, dijo con voz tensa. Todos lo miraron. ¿Quién? Preguntó Esteban. Julián tomó aire. El contador de la familia. El señor Benítez. Él sabía más de lo que decía. Me lo insinuó hace semanas. Dijo que ya no podía seguir guardando silencio. Lucía abrió los ojos. ¿Benítez? Él estaba aterrorizado de hablar. ¿Qué cambió? Julián respondió sin dudar. Tú. Lucía parpadeó, confundida. Yo. Sí, dijo Julián con solemnidad. Él vio cómo te usaban, cómo te presionaban, cómo te empujaban a encubrir. Y creo que, cuando vio que estabas a punto de ser destruida también, decidió actuar por su cuenta. Lucía sintió un temblor. ¿Lo hizo para salvarme? Quizás, respondió Julián. O quizás para salvarse él. A veces ambas cosas se mezclan. Esteban encendió el motor otra vez. Entonces no estamos solos, dijo con una voz firme. Esto ya no depende únicamente de nosotros. Pero sí depende de nosotros mostrar que fuimos los primeros en enfrentar la verdad de frente. Ariadna seguirá hacia él. Y eso es exactamente lo que haremos. Lucía miró hacia las manos que tenía sobre sus rodillas. Tengo miedo, admitió casi en un susurro. Ariadna extendió su mano. Lucía dudó. Y luego, la tomó. Todas tenemos, dijo Ariadna con suavidad. Pero vamos juntas. Esteban aceleró. Julián apretó sus carpetas. El destino estaba claro. Y la ciudad, frente a ellos, se abría como un escenario esperando que la verdad fuera pronunciada. Sin miedo, sin máscaras, sin más historia oculta. El auto avanzaba ahora con una determinación nueva. Ya no era solo un trayecto hacia la verdad. Era una carrera contra el tiempo. Contra los medios. Contra los rumores. Contra los años de silencio. Cada minuto que pasaba significaba una narrativa menos bajo su control. Ariadna podía sentir la tensión en el aire, como si la ciudad misma hubiese despertado con hambre de escándalo. Esteban dijo suavemente. Cuando lleguemos, no hables como heredero. Habla como hombre. Como alguien que eligió la verdad aún sabiendo lo que puede perder. Él asintió, sin apartar la vista del camino. Lucía observaba sus manos entrelazadas, los dedos inquietos, como si se arrepintiera de cada decisión de su vida. Julián, a su lado, parecía rezar en silencio, una plegaria que nadie oía, pero que pesaba en el aire. Entonces Ariadna sintió vibrar su teléfono. Un mensaje. De un número desconocido. Lo abrió. No lo entregues. No sabes lo que te espera. Ariadna sintió un escalofrío. Esteban notó su expresión. ¿Qué pasa? Ella le mostró la pantalla. Lucía se acercó para leerlo. Y palideció. Ese número, susurró, lo conozco. ¿De quién es? Preguntó Esteban, tenso. Lucía tragó saliva. Del abogado privado de tu padre. El que ayudó a construir todo esto. Julián levantó la vista, alarmado.
Si él envió mensajes, quiere decir que sabe que vamos camino a la policía. Ariadna respiró hondo. O peor, que nos están vigilando. Lucía cerró los ojos un instante. Ese hombre no es cualquier abogado. Él fue quien manejó las identidades falsas. Si alguien tiene miedo de lo que estamos haciendo, es él. El auto se detuvo en un semáforo. Un silencio denso llenó el vehículo. Esteban habló con la voz más firme que había usado en su vida. No voy a retroceder. No voy a negociar con un cómplice de mi padre. Ariadna dejó escapar un suspiro. Entonces prepárense todos, esto no va a ser fácil. A medida que se acercaban a la estación central de policía, el bullicio aumentaba. Había cámaras, periodistas, motos estacionadas de manera desordenada. Y no era por ellos. Era por la filtración. Julián miró por la ventana con tristeza. Son como buitres, esperando un cadáver. Ariadna tomó una decisión rápida. No entraremos por la puerta principal, dijo. Esteban frunció el ceño. ¿Qué? Si entramos ahí, los medios van a tragarnos. Van a manipular cada palabra, cada gesto. Necesitamos entrar por la puerta lateral, la de funcionarios. Lucía asintió lentamente. Esa puerta está conectada al pasillo interno. Solo policías la usan. Y usualmente está menos vigilada. Julián miró a Esteban. Es lo correcto, señor. Esteban respiró hondo. Bien. Vamos por ahí. El auto se desvió hacia la calle trasera. No había prensa. No había alboroto. Solo el eco de un edificio imponente, gris, frío, pero justo. Ariadna bajó primero. Sostuvo la puerta para Lucía, quien vaciló, sintiendo una punzada de miedo paralizante. No puedo, susurró ella. Ariadna la miró directo a los ojos. Lucía. No eres tu pasado. Eres lo que eliges hoy. Lucía tragó saliva. Y salió del auto. Julián bajó después, sosteniendo con más fuerza las carpetas, como si llevara dentro el peso físico del pecado de la familia. Esteban fue el último en bajar. Apenas sus pies tocaron el suelo, algo cambió en su expresión. Ya no era el hijo confundido, ni el heredero culpable, ni el joven manipulable. Era un hombre listo para cargar con la verdad, cualquiera que fuera el costo. La puerta lateral de la estación estaba custodiada por 2 policías. Cuando vieron al grupo acercarse, se tensaron. Señor Duarte, dijo uno, reconociendo de inmediato a Esteban. Las noticias vuelan. ¿Qué lo trae por aquí? Esteban no dudó. Venimos a declarar. Y a entregar evidencia. El policía intercambió una mirada inquieta con su compañero. ¿Evidencia? ¿De qué? Esteban sostuvo la carpeta con firmeza. De un fraude que lleva más de 20 años encubierto. Lo hizo mi padre, y varios colaboradores. Necesitamos hablar con la unidad de delitos financieros. Ahora. El policía abrió la puerta sin hacer más preguntas. Ariadna sintió un temblor recorrerle la columna. Habían cruzado el umbral. Ya no había vuelta atrás. Los pasillos de la estación olían a café viejo, papeles húmedos y nervios. La unidad de delitos financieros estaba en el segundo piso, en un ala más silenciosa, con oficinas acristaladas donde analistas revisaban pantallas, papeles, y hablaban en susurros apresurados. Una mujer de traje gris se acercó al verlos entrar. Su mirada era aguda, profesional, acostumbrada a mentiras. Soy la inspectora Valeria Romano, dijo. Me informaron que ustedes traen información. Relevante. Ariadna dio un paso adelante. Más que relevante, respondió. Vital. Romano los condujo a una sala de interrogatorios amplia, con paredes de cristal esmerilado y una mesa de metal pulido. Había grabadoras, cámaras y papeles listos. Siéntense, ordenó con calma. Lo hicieron. La inspectora tomó un bolígrafo. Su mirada recorrió a cada uno. Ariadna, Julián, Lucía, y por último, Esteban. ¿Quién habla primero? Esteban levantó la mano con decisión. ¿Joe? Romano inclinó ligeramente la cabeza. Su nombre completo, por favor. Esteban Mauricio Duarte Serrano, respondió él, sin temblar. ¿Y qué desea declarar? Él abrió la carpeta. Quiero denunciar que mi padre, Evaristo Duarte, construyó gran parte de nuestra fortuna mediante fraude inmobiliario, falsificación de documentos, compras de terrenos inexistentes y el uso de identidades falsas. Y quiero entregar estas pruebas para que se investigue desde cero. No quiero ningún trato especial. La inspectora dejó de escribir. Lo miró, sorprendida por la claridad y la valentía. Pero antes de seguir preguntando, la puerta de la sala se abrió bruscamente. Un hombre alto, traje caro, expresión calculadora, entró sin pedir permiso. Lucía casi cayó hacia atrás en la silla. No, susurró ella. Es él. Era el abogado de su padre. El arquitecto del engaño. Señora inspectora, dijo con voz fría. Detenga esto en este momento. Ninguno de ellos tiene derecho a declarar nada.
Y cualquier documento que traigan fue obtenido de manera ilegal. Voy a solicitar que se destruya todo. Romano lo miró con expresión pétrea. ¿Y usted quién es para ordenarme qué hacer? Él mostró una tarjeta. Represento los intereses legales de la familia Duarte. Esteban se levantó. Él no representa los míos. Ni los de la verdad. Ariadna sintió su corazón subirle al pecho. Lucía temblaba. Julián apretó la carpeta con fuerza. El abogado dio un paso hacia ellos. Nadie en esta sala saldrá sin consecuencias, advirtió. Y entonces, la inspectora Romano cerró su libreta, cruzó los brazos y dijo: las declaraciones ya comenzaron. ¿Y usted, señor, está obstruyendo una investigación formal? El abogado abrió los ojos con furia contenida. Pero Romano continuó: así que si no quiere ser detenido, salga de mi sala ahora. Silencio. Tenso. Afilado. Decisivo. El abogado apretó la mandíbula. Y salió. Ariadna exhaló. Esteban volvió a sentarse. Lucía se tapó el rostro con las manos. Romano tomó de nuevo su bolígrafo. Continuamos, Dio. Y la verdad por fin comenzó a hablar oficialmente. La inspectora Romano volvió a abrir su libreta con la precisión de una cirujana. La atmósfera en la sala de interrogatorios cambió. Ya no era una reunión improvisada, ahora era una declaración oficial, con cada palabra grabada, cada gesto observado, cada segundo pesando como evidencia. Esteban respiró hondo. Ariadna le dio una mirada suave, firme. Lucía seguía temblando, aunque intentaba disimularlo. Julián, en cambio, parecía más erguido que nunca. Romano habló. Señor Duarte, continúe. Pero ahora quiero nombres, lugares, fechas, todo lo que sepa o haya visto. Esteban asintió. Mi padre comenzó a trabajar con identidades falsas alrededor del año 2004. Lo sé porque lo escuché discutir con el señor Benítez, nuestro contador, sobre las firmas que no cuadraban. Yo tenía 15 años. No entendí nada entonces, pero ahora sí. ¿De qué firmas habla?, preguntó Romano. Julián intervino con voz cómoda. Él se refiere a los contratos de adquisición de terrenos que nunca existieron. El señor Duarte falsificó títulos de propiedad y los registró en cuentas anónimas que luego revendía a su propia empresa para simular ganancias gigantescas. Romano levantó la mirada con interés. ¿Tiene pruebas de eso? Julián colocó la carpeta en la mesa. Aquí. Fechas. Montos. Comprobantes bancarios. Y las copias que hice antes de que los originales fueran destruidos o modificados. Esteban lo miró sorprendido. ¿Copias? ¿Hiciste todo esto por tu cuenta? Julián lo miró con tristeza. Me prometí que si un día usted tenía el valor de enfrentarse a la verdad, yo lo apoyaría. Su padre me lo prohibió. Pero no podía quedarme con ese peso para siempre. La inspectora hojeó los documentos con una rapidez experta. Sus ojos brillaron con algo parecido a satisfacción profesional. Esto. Es enorme, susurró. Si esto se confirma, hablamos de un fraude multimillonario. Ariadna observó a Esteban. Él estaba pálido, pero firme. Lucía tragó saliva. Falta lo mío, susurró. Mi parte. Romano levantó la vista. Sí. Quiero escucharla. Lucía respiró hondo. Por un momento, las palabras parecían atraparse en su garganta, como si fueran espinas. Mi nombre es Lucía Verona, pero ese no es mi apellido real. Mi madre me confesó antes de morir que soy hija de Evaristo Duarte. Esteban cerró los ojos. Ariadna puso una mano sobre su brazo, dándole fuerza. Romano escribió algo con rapidez. Continúe. Lucía apretó las manos. Mi padre, hablar del hombre usando esa palabra le dolió, me utilizó. Desde pequeña. Me enseñó dónde guardaba los documentos, qué firmas falsificaba, qué cuentas usaba para esconder dinero. Yo pensaba que, cuando creciera, él me reconocería. Pero nunca lo hizo. ¿Fue obligada a colaborar?, preguntó la inspectora. Lucía dudó un segundo. No físicamente, pero sí emocionalmente. ¿Sabe lo que es ser una niña y pensar que si no ayudas, te harán desaparecer? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me convertí en su sombra, en su herramienta. Y cuando murió, la señora Duarte me mantuvo cerca, no por cariño, sino porque sabía que yo tenía la llave del desastre. Ariadna bajó la mirada. Era la confesión de una vida entera manipulada. Romano anotó algo más. Necesitaré que se levante un acta de ADN más adelante. Si lo que dice es cierto, su testimonio será crucial. ¿Está dispuesta a declarar todo, incluso si eso la involucra en algunos delitos? Lucía respiró temblorosa. Estoy dispuesta. La inspectora asintió con forma. Bien. Señor Julián. Su turno. El anciano inspiró profundamente. Soy Julián Moreira. Fui mayordomo de la familia Duarte por 38 años. Vi cosas que no debí ver y callé demasiado tiempo. Esteban lo miró con respeto. Julián continuó.
Presencié falsificaciones, entradas de dinero sin registro, préstamos ocultos y pagos a funcionarios. No participé directamente, pero sabía lo suficiente como para haber detenido a tiempo la caída. No lo hice, y es uno de mis mayores arrepentimientos. Romano lo observó un largo segundo. Su testimonio es valioso, señor Moreira, muy valioso. Ariadna exhaló con alivio. Un alivio amargo. Sí, pero alivio al fin. Romano finalmente volteó hacia Ariadna. ¿Y usted? Preguntó. ¿Qué puede aportar? Ariadna respiró hondo. Mi nombre es Ariadna Mencía. No soy parte de la familia, pero fui testigo de cómo intentaron manipular evidencia para culparme y sacarme de la mansión justo el día que descubrí accidentalmente la ubicación de los documentos. Romano levantó las cejas. ¿Intentaron incriminarla? Sí, respondió Ariadna. Lucía provocó un accidente falso para acusarme, y la familia lo utilizó para echarme de la casa antes de que pudiera ver la verdad. Lucía volvió a bajar la mirada. No intentó defenderse. Romano anotó todo. Bien, dijo finalmente. Con esto, tengo suficiente para iniciar un proceso formal de investigación. Pero sepan que lo que viene ahora no será fácil. Habrá más interrogatorios, medios, consecuencias. El apellido Duarte no saldrá ileso. Esteban apretó los dientes. No vine buscando que saliera ileso. Vine buscando que saliera limpio. Romano lo observó con respeto. Espero que lo logre. De pronto, un agente golpeó la puerta. Inspectora. Debe venir. Hay periodistas intentando entrar al edificio por la puerta principal. Y mencionan que el heredero Duarte está aquí. Ariadna sintió un golpe en el pecho. Esteban cerró los ojos un instante. Voy a enfrentarlos, dijo. No voy a esconderme. Romano asintió. Si lo hace, hágalo bien. No dé detalles. Solo diga que se está colaborando con la ley. Ariadna tomó la mano de Esteban. No está solo. Lucía, con voz baja, dijo. Yo, también puedo hablar. Pero si salgo ahí, van a destrozarme. Ariadna se giró hacia ella. No saldrás. No todavía. Esteban hablará. Tú declararás oficialmente. Primero verdad, después cámaras. Lucía asintió, temblando. Esteban respiró hondo. Y se levantó. Vamos. Ariadna caminó a su lado. En cuanto la puerta se abrió, el sonido al otro lado del pasillo se volvió ensordecedor. Murmullos, flashes, pasos, voces elevadas. La verdad ya no estaba encerrada en una mansión. Estaba saliendo al mundo. Y ellos también. La inspectora Romano abrió la puerta del pasillo principal. Y de inmediato un murmullo ensordecedor entró como un golpe de viento. La presencia de periodistas, micrófonos, luces y cámaras en un espacio tan estrecho hacía que el aire se sintiera espeso, casi sólido. Ariadna sintió que Esteban se tensaba a su lado. Respira, susurró ella. No les debes miedo. Solo la verdad. Esteban asintió. La inspectora avanzó primero, abriendo paso con autoridad. Háganse a un lado. Todos atrás. La declaración será breve. Pero la prensa ya había olido sangre. Y las cámaras se alzaron como un enjambre. Esteban Duarte. ¿Es cierto que la fortuna de su familia se construyó con fraude? ¿Ha venido a entregar pruebas? Su madre está implicada. ¿Quién envió la filtración a los medios? Su familia caerá. Ariadna tomó el brazo de Esteban, anclándolo. Él dio un paso adelante. La luz de los flashes le golpeó el rostro. Pero en sus ojos no había miedo. Había decisión. Esteban alzó la mano. Solo ese gesto bastó para que el bullicio bajara un grado. Voy a decir una sola cosa, dijo, con una voz firme que resonó por encima de caos. Vengo a colaborar con las autoridades. Vengo a aclarar lo que ocurrió. Y vengo a enfrentar la verdad. Cueste lo que cueste. El pasillo explotó en preguntas. La inspectora Romano alzó la voz. No habrá más declaraciones por ahora. Pero las cámaras insistían. Y entonces una pregunta rompió todas. ¿Es cierto que hay una hija ilegítima del señor Duarte implicada? Esteban se congeló. Ariadna sintió como Lucía, escuchando desde la puerta de la sala, contenía el aire. El mundo parecía girar más lento. Esteban miró a Ariadna. Ella negó suavemente, en silencio. No ahora. No así. Esteban respiró hondo. No responderé a especulaciones, dijo con firmeza. Todo será aclarado por los canales oficiales. La prensa insistió. Gritos. Flashazos. Micrófonos empujándose unos a otros. Pero Esteban retrocedió, y Romano cerró la puerta detrás de ellos con un golpe seco. El silencio en la sala de testigos era un oasis. Lucía tenía los ojos desorbitados. Van a descubrirlo, susurró. Va a salir. Mi nombre. Mi historia. Todo. Ariadna se acercó a ella. No hoy, dijo. Y cuando salga, será en tus términos. No en los de ellos. Julián asintió. La verdad no tiene por qué humillarte. Puede liberarte.
Pero debe contarse cuando estés lista. Lucía hundió el rostro entre las manos. No sé si alguna vez estaré lista. Ariadna la tocó suavemente en el hombro. Estás más cerca hoy que ayer. La inspectora Romano entró de nuevo en la sala. Escuchen, dijo, dejando caer una carpeta sobre la mesa. Esto acaba de escalar. Un juez ya ordenó la apertura de un caso preliminar. Serán citados oficialmente en las próximas horas para ampliar sus declaraciones. Esteban asintió. Estamos listos. Romano negó. No. Nadie está listo para lo que viene. Ustedes no tienen idea del poder económico y político que la familia Duarte movió durante años. Lo que hicieron hoy es histórico. Pero peligroso. Se acercó a Esteban. Tu madre no está detenida. Aún. Pero será interrogada. Y el abogado que irrumpió aquí tampoco se quedará quieto. Ustedes deben estar preparados para represalias, demandas, amenazas, incluso intentos de desacreditarlos públicamente. Ariadna dio un paso adelante. ¿Qué recomienda? Romano la miró con una mezcla de respeto y dureza. No se separen. Cualquier división entre ustedes será usada en su contra. Y una cosa más. Miró directamente a Lucía. Tu testimonio será clave para determinar si eres víctima o cómplice. Lo que hagas en las próximas horas determinará tu futuro. Lucía no habló. Pero sus ojos lo dijeron todo. Tenía miedo. Pero también tenía algo nuevo. Voluntad. Una hora después, Romano les pidió que esperaran en una sala aislada mientras ella procesaba las primeras declaraciones. El ambiente era casi irreal, con paredes color gris y sillas incómodas. Como si ese espacio no estuviera diseñado para vidas que se estaban rompiendo y recomponiendo al mismo tiempo. Esteban caminaba de un lado a otro. Ariadna observaba sus pasos. ¿En qué piensas?, preguntó. Él se detuvo. En mi madre, respondió. ¿En cómo estará viviendo todo esto? En sí hice lo correcto. Ariadna se acercó. Hiciste lo que un hombre con conciencia y valores hace. No podías seguir cargando con pecados que no cometiste, ni permitir que otros fueran arrastrados por ellos. Él suspiró. Tú eres mi fuerza en todo esto. Ariadna sonrió con tristeza. Tu fuerza siempre estuvo ahí. Yo solo te ayudé a verla. Lucía observaba la escena desde la esquina. Por primera vez sin envidia. Sin enojo. Con una especie de comprensión dolorosa. Se aclaró la voz. Ariadna. Ella volteó. Gracias, susurró Lucía. No por la mansión. Ni por Esteban. Ni por salvar pruebas. Por verme. Nadie me había visto de verdad. Ariadna le sostuvo la mirada. Te vi porque estabas gritando hacia adentro. Y porque sé lo que es sentir que nadie escucha. Lucía bajó la mirada. Y por primera vez. Sonrió. Pequeño. Frágil. Y humano. Un oficial entró. La inspectora solicita que la acompañen. Ya es hora de firmar las constancias oficiales y registrar la evidencia. Ariadna tomó la mano de Lucía sin pensarlo. Esteban les dio un gesto silencioso de apoyo. Julián recogió las carpetas con solemnidad. Al salir de la sala, Ariadna sintió que la atmósfera había cambiado. Ya no estaban corriendo hacia la verdad. Ahora estaban caminando con ella. Y aunque el futuro era incierto, aunque el apellido Duarte iba a enfrentar su peor tormenta, aunque la prensa estaba lista para devorarlos, había algo más fuerte en el aire. La sensación de haber elegido lo correcto. Y a veces, eso basta para resistirlo todo. El pasillo hacia la oficina de evidencia estaba casi vacío. Ariadna caminaba junto a Esteban, sintiendo el peso de cada paso. A su lado, Lucía avanzaba con cautela, como si cada metro recorrido la acercara a una versión de sí misma que aún no sabía si estaba lista para enfrentar. Julián, siempre un paso detrás, parecía sostener todo con una gravedad tranquila, la misma que había desarrollado durante décadas de silencio. Al llegar a la sala, la inspectora Romano ya los esperaba con expresión seria, los documentos organizados y una pila de formularios lista para firmar. Esto es formal, dijo. Cada firma aquí confirma que ustedes entregaron esta información voluntariamente, que colaboran con la investigación y que están dispuestos a testificar cuando se les requiera. No es un simple trámite. Es un compromiso legal. Ariadna asintió. Esteban respiró hondo. Lucía tragó saliva. Julián inclinó la cabeza. Romano colocó la pluma en la mesa. Esteban, empiezas tú. Él se acercó, tomó la pluma, y firmó. Su firma era firme, sin temblor, sin duda. La inspectora lo observó con un leve asentimiento. Julián, su turno. El anciano avanzó y firmó lentamente, como si cada letra fuera un acto de liberación después de años de carga. Cuando fue el turno de Lucía, ella se quedó quieta. Inmóvil. Paralizada. No sé si puedo, murmuró. Ariadna dio un paso hacia ella. Puedes, dijo suavemente. Lucía levantó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas. Firmar aquí es admitir todo. Es aceptar quién soy. Lo que hice.
Y lo que permití que hicieran conmigo. Tengo miedo. Ariadna respiró hondo. Lo peor ya pasó. Lo que viene ahora es lo que tú elijas construir. Este papel no es una sentencia, es una salida. Lucía la miró largo y tendido. Y por alguna razón que ni ella misma entendía, confió. Tomó la pluma. Su firma tembló, pero se escribió completa. La inspectora tomó el documento y lo cerró con un sello oficial. Bien, dijo. Ya no hay vuelta atrás. Pero en esta ocasión, nadie pareció temer esas palabras. A la salida de la oficina, el aire del pasillo se sintió más liviano. Como si la carga del pasado hubiera quedado en esas hojas firmadas. Esteban se apoyó contra la pared, exhalando profundamente. Nunca pensé que llegaríamos a este punto, dijo con voz cansada. Ariadna se acercó a él. Y sin embargo, aquí estás. De pie. Él la miró con algo nuevo en los ojos. Respeto. Admiración. Amor. Pero esta vez. Un amor consciente, más maduro, nacido del dolor compartido y la verdad revelada. Tú me trajiste hasta aquí, dijo él, con sinceridad. Ariadna negó suavemente. No. Yo solo te acompañé. Fuiste tú quien decidió caminar. Lucía los observaba desde unos pasos atrás. No con celos. No con resentimiento. Por primera vez, con aceptación. La inspectora Romano regresó con un sobre en la mano. Antes de que se vayan, hay algo más, dijo. La filtración anónima que mencionó la prensa llegó también a esta estación. Acabo de revisarla. Lucía frunció el ceño. ¿Y qué encontraron? Romano abrió el sobre y mostró una serie de copias impresas. Estos documentos coinciden exactamente con los que ustedes acaban de entregar. Fechas, firmas, cuentas bancarias, nombres, todo es consistente. Esteban levantó la vista. ¿Eso es bueno o malo? Romano cruzó los brazos. Muy bueno. Significa que alguien más dentro del círculo de tu padre decidió romper el silencio. Y que lo que ustedes traen no parece ser una venganza familiar, sino parte de una verdad demasiado grande para seguir escondida. Ariadna sintió un pequeño alivio recorrer su pecho. Lucía, en cambio, parecía desconcertada. Benítez, susurró. Tuvo que ser él. Romano asintió. Probablemente. Y si ese es el caso, hoy mismo recibirán llamada para confirmar su declaración. No puedo decirles qué va a pasar después. Pero esto. Levantó las páginas. Abre un camino que ya no será cerrado fácilmente. Esteban miró el suelo. ¿Mi madre será arrestada? Romano respondió con franqueza. Será citada. Y dependiendo de su cooperación, enfrentará cargos o no. Esteban cerró los ojos un instante. Ariadna lo tocó suavemente en el brazo. No estás haciéndole daño, susurró. Estás dándole una oportunidad de liberarse también. Y respiró hondo. Lo sé, pero igual duele. Julián, con la carpeta ya entregada, parecía más liviano que nunca. Señora inspectora, dijo con timidez. ¿Podré seguir cerca de ellos durante el proceso? Mientras no interfiera en la investigación, sí, respondió Romano. Su testimonio será importante. Y su presencia, al parecer, también. Lucía lo miró, sorprendida. No sabía que te importaba tanto, le dijo en voz baja. Julián sonrió con ternura. Siempre me importaste. Más de lo que imaginas. Pero nunca supe cómo demostrarlo sin ponerme en riesgo, o ponerte en riesgo a ti. Lucía apartó la mirada. Conmovida. Romano volvió a hablar. Lo mejor es que regresen a casa y se mantengan disponibles por si el juez solicita ampliación inmediata de declaración. No hablen con la prensa. No respondan mensajes sospechosos. Y sobre todo, los miró uno por uno, no se separen. Esteban asintió. No lo haremos. Lucía respiró hondo. ¿Y ahora qué? Preguntó, mirando a Ariadna. Ariadna se acercó a ella, con una calma que se había ganado en cada paso de ese caos. Ahora empieza lo difícil. Pero también lo necesario. La verdad duele, sí. Pero también sana. Lucía se mordió el labio. No sé si puedo sanar. Ariadna sonrió suavemente. Todavía no. Pero podrás. Lucía tragó saliva. Y por primera vez, no lloró. No gritó. No huyó. Simplemente asintió. Cuando salieron a la calle, el sol ya estaba alto. La prensa seguía afuera, pero la puerta lateral estaba despejada. Ariadna levantó la vista y sintió la luz cálida sobre su rostro. El mundo no era más amable que unas horas antes. Pero ella era más fuerte. Esteban miró a Lucía y luego a Ariadna. Vámonos, dijo. Y empezaron a caminar juntos hacia el auto. No como fugitivos. No como víctimas. Sino como quienes, después de años en la oscuridad, habían elegido enfrentar el amanecer. El camino de regreso fue muy distinto al de la ida. No había tensión desgarrando el aire. No había secretos persiguiendo sus pasos. No había sombras extendiéndose desde una mansión que había gobernado sus vidas durante años. Había cansancio. Sí.
Profundo. Pero también había algo totalmente nuevo. Libertad. Ariadna iba sentada en el asiento del copiloto, mirando por la ventana mientras el viento de media mañana agitaba su cabello. El sol brillaba sobre la ciudad como si celebrara silenciosamente que una verdad larga, dolorosa, silenciada por fin había salido a la luz. Esteban conducía sin decir mucho. Pero su silencio ya no era de angustia. Era un silencio de alguien que respira después de haber tenido la cabeza bajo el agua demasiado tiempo. En el asiento trasero, Lucía observaba sus manos. No eran las manos de la mujer fría que había manipulado, fingido, provocado y ocultado. Eran las manos de alguien que por primera vez en su vida estaba temblando no por miedo sino por incertidumbre. Julián estaba junto a ella, dándole con su presencia una sensación de quietud. A mitad del camino, Esteban habló. No sé qué va a pasar ahora. Ariadna giró la cabeza hacia él. Nadie lo sabe, respondió. Pero hoy hiciste lo correcto. Eso cambia todo. Él tardó unos segundos en procesarlo. ¿Y si destruye todo lo que queda de mi familia? Ariadna respondió con suavidad. Entonces será una destrucción necesaria, para construir algo mejor. La frase tsayó suave. Y sin embargo, entró profundo en Esteban, como una semilla que tal vez un día daría frutos. Cuando llegaron a la mansión, el portón se abrió lento. Los guardias ya sabían. El silencio era otro. El ambiente. Distinto. Clara los esperaba en la entrada. Vestida con la misma ropa de la mañana, pero con otra expresión. No la mujer orgullosa. Tampoco la matriarca dominante. Era una mujer que había perdido un reino. Y quizá había recuperado algo más humano. En cuanto Esteban salió del auto, ella dio unos pasos al frente. Hijo, susurró. Ella tragó saliva. Mamá. Lo siento. Ella negó, acercándose con lágrimas en los ojos. No. Sacudió la cabeza, con la voz rota. Soy yo quien tiene que pedir perdón. Por todo lo que permití, por todo lo que callé, por todo lo que defendí, cuando no debía hacerlo. Esteban bajó la mirada. Clara tomó su rostro entre las manos. No perdiste la familia hoy, dijo. Le diste la oportunidad de cambiar. Ariadna sintió el pecho apretarse. Era la primera vez que escuchaba a Clara hablar con esa honestidad. La mujer luego miró a Ariadna. Sus ojos siempre fríos se suavizaron. Gracias, susurró. No solo por acompañarlo hoy, sino por no abandonarlo nunca. Por ver a mi hijo como yo no pude verlo. Ariadna inclinó la cabeza. Solo hice lo que era correcto. Clara sostuvo su mirada, con algo parecido a respeto. Era un puente, no grande aún, pero firme. Lucía salió del auto lentamente, como si temiera la reacción de Clara. Pero Clara no gritó. No se crispó. No la atacó. Solo la observó, largo rato. Y luego dijo, con una voz frágil, nunca supe cómo tratarte. Nunca supe si debía verte como una amenaza, una responsabilidad, o una herida que mi esposo dejó abierta. Pero hoy te veo como lo que eres. Lucía tensó los labios. ¿Y qué soy? Clara respiró hondo. Una víctima de él. Igual que nosotros. Lucía apretó las manos. No soy inocente. No, admitió Clara con suavidad. Pero tampoco eres irreparable. Por primera vez, Lucía bajó la mirada y no en señal de derrota, sino de alivio. Ariadna sintió que ese momento era el cierre verdadero. No los documentos. No las firmas. No las declaraciones oficiales. Era un grupo de personas heridas, rotas, traicionadas por el mismo hombre, por fin enfrentando la verdad de frente. Y sin destruirse unas a otras. Esteban tomó la mano de Ariadna. ¿Te quedarás conmigo?, preguntó en voz baja. Ella lo miró con ternura. Me quedaré mientras sigas escogiendo la verdad. Él sonrió. Pequeño. Y humilde. Agradecido. Más tarde, mientras el sol se escondía y la mansión se llenaba de un silencio distinto, no opresivo, sino expectante, Ariadna salió al jardín. Lucía se acercó. Gracias, dijo, con un hilo de voz. No por lo de hoy, sino por no verme como un monstruo. Ariadna giró hacia ella. Fuiste usada. Manipulada. Herida. Eso no te excusa, pero te explica. Y entender es el primer paso para sanar. Lucía inhaló profundamente. Tengo miedo de lo que vendrá. Todos lo tenemos, respondió Ariadna. Pero la verdad ya está afuera. Y cuando la verdad sale, lo único que queda es aprender a vivir con ella. Lucía asintió, mirando el cielo que comenzaba a oscurecerse. Ojalá pueda hacerlo. Podrá, susurró Ariadna. Y así, en el umbral de una noche que ya no traía secretos, Ariadna supo que el mundo de los Duarte jamás volvería a ser el mismo. Pero también supo que, por primera vez, podría ser un mundo verdadero, donde el amor no se construyera sobre mentiras, donde el poder no se levantara sobre sombras, y donde cada uno pudiera empezar por fin su propia historia. Una historia limpia, honesta, humana.
Y profundamente libre,